Saludos amigos. El desarrollo dominicano, un especial que vamos a transmitir por esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, necesita de un informe introductorio. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Se titula 60 años de desarrollo dominicano. El modelo de desarrollo dominicano se ha ido conformando en forma exitosa en los últimos 60 años, 1950-2010, acumulando un crecimiento anual que promedia poco más del 5% del Producto Interno Bruto. Los últimos 60 años del periodo analizado han sido testigos de la manera como el modelo inició con exportaciones agropecuarias y de la agroindustria del azúcar para incorporar luego bienes y servicios de la manufactura y las zonas francas, la minería metálica y no metálica y el turismo y los servicios en ese mismo orden. La Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, reporta que en estas últimas 6 décadas los dominicanos expanden su per cápita a una tasa promedio anual de 2.8%, la más alta del resto de América Latina, que promedió en el mismo periodo 1.7%. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2003 emitió el estudio titulado Crecimiento Económico y Acumulación de Factores y Productividad en la República Dominicana, a cargo de los economistas Magdalena Lizardo y Rolando Guzmán, y de los asesores de planta del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Este informe dice lo siguiente: durante la segunda mitad del siglo XX, la economía dominicana exhibió un ritmo de expansión relativamente estable, con una tasa de crecimiento promedio de 5.2% entre 1950 y 2000. Si bien ese proceso de expansión estuvo matizado por algunos periodos de caída y otros de estancamiento, estos fueron frecuentemente superados de manera expedita, sin alcanzar la persistencia mostrada en otros países de la región. Por esta razón, en el ámbito latinoamericano, el crecimiento dominicano podría considerarse como una experiencia relativamente exitosa. Uno de los rasgos más notables de la economía dominicana durante la segunda mitad del siglo XX es la persistencia de una tendencia positiva en el Producto Per Cápita, apenas afectada por breves interludios de recesión o depresión. Durante ese periodo, el Producto Per Cápita se expandió a una tasa de 2.4%. Por consiguiente, en 1977, el Producto Per Cápita de 1950 se había duplicado y en 2000 se había multiplicado por 3. El gráfico contenido en el informe del BID de referencia consigna el comportamiento ascendente del Producto Interno Bruto y su correspondiente incremento del per cápita de 1950 al 2000. El gráfico 1 que le mostramos a continuación muestra ese comportamiento del per cápita. Por consiguiente, se puede afirmar que 1950 marca el punto de inflexión en que la economía dominicana inicia el camino del progreso. Tomando como base los precios existentes en 1962, se puede afirmar que en toda la década de los 50 se acumuló un crecimiento que superó el 5% del producto, según el reporte registrado por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. En toda esta década mencionada, como en las anteriores, la economía dominicana dependía del azúcar, del café, del cacao y del tabaco y ramas. Y siguió siendo así hasta el segundo lustro de la década de los 60. Condicionalidades internas y factores de presión externos contribuyeron a definir el modelo con sus 4 grandes motores:
Motor número 1, agropecuaria y agroindustria de la caña. Y otras agroindustrias que se agregaron luego. Motor número 2, manufactura y zonas francas. Motor número 3, minería metálica y no metálica. Y el cuarto motor, el más reciente, pero el de mayor potencia en los últimos tiempos, turismo y los servicios asociados, tales como financieros, telecomunicaciones, etc. La correlación histórica refiere a los momentos en que cada uno de estos sectores fueron apareciendo e incorporándose al modelo y de cómo la innegable capacidad ejecutiva y visionaria del doctor Joaquín Balaguer fue pieza clave para su materialización. El modelo de desarrollo que se heredó de Trujillo se basaba, en términos de generación de divisas, en la agroindustria de la caña de azúcar y se completaba con importantes exportaciones de café, cacao y tabaco de rama. Era, por tanto, un modelo esencialmente agrícola para consumo interno y exportación. Los desarrollos manufactureros apenas se iniciaban. Heredados de Trujillo, los enclaves manufactureros estaban orientados a satisfacer el consumo interno. Estas contadas manufacturas tenían su base de materias primas en el campo dominicano. Así tenemos que la industria del aceite dependía del cultivo del maní, la de sacos y cordelería del cultivo del sisal. La industria de tejidos de punto se confeccionaba a partir del algodón criollo y del cuero nacional se armaban zapatos, carteras y correas. De la leche pasteurizada y quesos, lo mismo que productos cárnicos de la ganadería, chocolates del cacao, cigarrillos y cigarros del tabaco criollo. Otros desarrollos manufactureros dependían de materias primas importadas y se referían a la harina y pastas alimenticias derivadas del trigo importado, armería y metal mecánico de muebles escolares, etcétera, de envases de vidrio, algunos de ellos con materias primas esencialmente importadas. Otras actividades heredadas de Trujillo se relacionaban a los servicios energía eléctrica, agua potable, bancarios y seguros, y de transporte aéreo y marítimo para uso interno, comunicaciones viales, troncales hacia las principales regiones, además de telecomunicaciones y líneas telegráficas. Este modelo esencialmente agrícola y pecuario se limitaba a la manufactura y de también limitada estructura de servicios, constituye la base de la que parte el esfuerzo de promoción del desarrollo dominicano a partir de la muerte de Trujillo. A Balaguer le sucede en el mando del Poder Ejecutivo el hacendado Antonio Guzmán en el 1978, quien luego de someter a control los mandos militares y policiales que incidían en forma notable en toda la estructura social del país, centró su atención en una activa campaña de promoción del agro y la pecuaria en procura del autoabastecimiento alimentario y mantuvo a flote la agroindustria de la caña. Al mismo tiempo, profundizó aún más la aplicación de los beneficios de la ley PL 480 de Estados Unidos, tomando a crédito granos y grasa comestible que sustituyeron cultivos similares de la nación. Ya para entonces hicieron aparición los efectos del cansancio de la ley 299, promulgada en 1968, de sustitución de importaciones, acumulándose lo que para la época era una pesada deuda externa. Correspondió a su sucesor, Salvador Jorge Blanco, preservar las estructuras productivas heredadas, aunque para ello tuviera que sujetarse al duro condicionamiento de un crédito de facilidad ampliada del Fondo Monetario Internacional, que, entre otros sacrificios, significó la absorción por parte del Estado de una deuda del sector privado superior a los 500 millones de dólares y que el sector privado tuvo la oportunidad de pagar
peso a dólar, absorbiendo el Estado la diferencia, y a un plazo largo. Los duros ajustes fondomonetaristas detuvieron el crecimiento, como era natural, y ya para el 1985 el decrecimiento fue del 2%. No obstante, Jorge Blanco y los correctivos y limpieza de la deuda que impuso con la ayuda del FMI permitieron entregar la economía saneada a su sucesor Joaquín Balaguer, pues en 1986 el crecimiento cerró con un 3.5% del Producto Interno Bruto, había recuperado el proceso de crecimiento y con la proeza de hacerlo sin déficit fiscal por primera vez en décadas. Balaguer retoma el poder, emprende grandes obras de infraestructura de riego, acueductos gigantes como el de Valdés a Santo Domingo y vías de comunicación troncales, pero rompe el equilibrio fiscal heredado de Jorge Blanco. El déficit fiscal se sumó al absoluto cansancio del modelo de sustitución de importaciones y a otros factores venidos del exterior, como la caída de los precios de exportación, para desatar una grave crisis de producción y abastecimientos locales y del exterior que estalló en 1990, año en el que se registró un decrecimiento de la economía de 5.5% del Producto Interno Bruto. Eso lo vivimos todos en carne viva. Con la década de los 90 se inicia la desregulación forzada de la economía. Recordemos que Balaguer impuso ese mismo año por decreto ley un arancel reducido para permitir la entrada de productos similares a los que producía la manufactura criolla. Hubo que esperar 2 años para que el Congreso oficializara por ley el nuevo arancel. Se retoma el crecimiento, ahora con los 4 sectores básicos, agrícola y agroindustrial, manufacturero y de zonas francas, minero y turismo y servicios. En franca recuperación todos ellos. Corresponde al doctor Leonel Fernández relevar a Balaguer y consolidar la apertura del mercado, introducir la economía en la globalización con acuerdos de libre comercio regionales, modernizar al Estado y fortalecer las estructuras productivas tradicionales, incluyendo al campo. La década final del siglo XX es tan virtuosa en su crecimiento económico como había sido la década de los 70. La resistencia de los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos de promoción de las exportaciones, los llamados Exim Bank de las naciones de países socios de la República Dominicana, a prestar para el desarrollo eléctrico o para sustentar empresas estatales en crisis, obliga a pactar un programa de capitalización de empresas públicas, una etapa intermedia respecto a la privatización. Así se dio paso entonces a la ley que ustedes conocen de capitalización de empresas públicas. Se privatizó la CDE, las empresas de Corde, y se combinó toda esta acción con arrendamientos de los 2 ingenios y las tierras del Consejo Estatal del Azúcar al sector privado. El siglo XXI se inaugura con la administración de Hipólito Mejía, quien mantuvo el crecimiento heredado del siglo XX, pues los 2 primeros años fueron de crecimiento, pero con la prédica crítica contra la capitalización y el arrendamiento de los ingenios, acompañada de la promesa, luego cumplida en gran parte, de anular el arrendamiento de los ingenios y repartir sus tierras en la reforma agraria, de inmediato se perdieron los incentivos que el gobierno anterior había creado para atraer inversión extranjera. En los 2 últimos años, por tanto, del gobierno de Hipólito Mejía, se desató la debacle. Vino entonces la crisis bancaria, pérdida del crecimiento y la estabilidad macroeconómica con saldos tan graves como la anulación
de un 20% de la riqueza histórica que se había creado hasta ese momento. Se le reconoce que Hipólito Mejía tuvo la valentía de asociar al país a última hora, en el último vagón del tren que pasaba al Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Y esa, sin embargo, es su gran legado, a pesar del desastroso desempeño en el plano económico. Leonel Fernández regresa al poder en el 2004 y reinicia el crecimiento económico con la retoma del control de los factores macroeconómicos. La minería, reducida únicamente a la producción de ferroníquel por el lado metálico, vuelve por sus fueros y reincorpora la producción de oro, plata y cobre en grandes cantidades. Se inician gigantescas obras de infraestructura vial y de transporte, entre ellas el metro de Santo Domingo. Se consolida el recién creado Sistema Dominicano de Seguridad Social y se pone en práctica un amplio programa de combate a la pobreza, asistiendo en forma directa a centenares de miles de familias pobres con el programa Solidaridad, a los cuales también se les incorpora el régimen de seguro médico subsidiado del Estado. Leonel le entrega a Danilo Medina, quien emprende una promoción y ayuda financiera a la micro, pequeña y mediana empresa, bajo el convencimiento de que estos han sido los sectores relegados del crecimiento acumulado hasta ese momento. No obstante, prosigue las grandes obras en carpeta, como la construcción de la presa de Montegrande, la segunda línea de metro, los corredores turísticos y la carretera Cibao Sur en proceso. El crecimiento se mantiene. Lo mismo que los controles a los factores macroeconómicos que garantizan baja inflación y disminución reducida y programada del valor del peso en relación a las monedas fuertes. El país se prepara para entrar a la era moderna de la comercialización de los productos agropecuarios con el Merca Santo Domingo, como un gran mercado mayorista, y con los mercados de distribución de los barrios de Villa Consuelo, Cristo Rey y Mercado Nuevo. En resumen, un Producto Interno Bruto que en el 1961 cerró con 875 millones de dólares, terminó incrementándose hasta arribar a los 60.000 millones de dólares en el año 2013. Si nos dejamos conducir de estas cifras, podemos afirmar que la economía es hoy 60 veces más grande que 50 años atrás. El reto ahora es incorporar competitividad a los sectores tradicionales, todo lo cual pasa por superar la ya añeja crisis eléctrica y por facilitar incentivos y garantías a los mencionados sectores. Disponer de la riqueza que significa 5 millones de tareas bajo riego y la perspectiva de agregar otras 400.000 tareas en el lejano y empobrecido sur profundo, con el proyecto múltiple de la presa de Montegrande en construcción. Más de 7 millones de metros cuadrados de estructuras de producción con ambiente controlado, los conocidos invernaderos, y acceso privilegiado a los mercados norteamericanos y de la Unión Europea. Es de entrada, sin duda alguna, una gran ventaja respecto a cualquiera de nuestros vecinos regionales. Recuerden que la República Dominicana es la única nación de habla hispana de América Latina que participa de los dos grandes mercados integrados, el de los Estados Unidos y el de la Unión Europea. De igual forma, comprobar que el país cuenta con reservas minerales y metálicas y no metálicas que a precios de hoy se aproximan a los 100.000 millones de dólares, crean una garantía para el desarrollo sostenible en las próximas décadas. El hecho de que ninguna autoridad del sector turístico ponga en duda el objetivo gubernamental de duplicar la actual tasa de visitantes extranjeros en un futuro tan cercano como los próximos 10 años, una vez se cumpla con lo programado,
nos conduce a afirmar que el turismo dominicano tiene en la actualidad los mayores augurios, puesto que para ese tiempo habrán de estar llegando al país 10 millones de visitantes extranjeros. Tarea pendiente, sin embargo, de toda la sociedad, no solo del Estado, era de que el desarrollo avisorado en varios campos sea mejor aprovechado, cuidando que la riqueza generada sea mejor repartida, para así recoger una vieja deuda social. Que la seguridad social, que ya se implementa en el país desde el año 2003, materialice en la universalidad, con calidad de todos los servicios de salud, y que las reservas que acumule el fondo de pensiones retribuyan dignamente a todos. Hoy por hoy, los fondos de pensiones tienen reservas acumuladas de más de 5.000 millones de dólares, pero tienen que ser cada vez más acrecentadas para que puedan atender a los reclamos de los retiros de los trabajadores y empleados. La construcción de infraestructuras modernas no debe parar. Puertos y aeropuertos, líneas de metro y tren de carga y pasajeros y otras soluciones de transporte masivo, autopistas, puentes y avenidas serán siempre necesarias. Lo relatado pudiera no ser suficientemente exhaustivo, pero constituye un esforzado intento por compartir las vivencias de un reportero que por más de 50 años ha sido testigo de transformaciones a todas luces trascendentes. Por último, creo firmemente en nuestro modelo de desarrollo económico, resultante más que del producto de sesudos planificadores, de la determinación y capacidad ejecutiva de grandes hombres que estuvieron al frente del Estado dominicano en los últimos 50 años. No obstante todo eso, nos queda la duda de si hubiese sido preferible y posible, ante corrientes tan poderosas que impulsaban el concepto de sustitución de importaciones, proseguir con el modelo de desarrollo industrial heredado de Trujillo, basado en materias primas nacionales. Y la interrogante de si el deseo de borrar todo el pasado obnubiló a los responsables de todas las decisiones luego del ajusticiamiento del tirano. Mientras tanto, se cae un mito económico. Una crítica persistente al modelo de desarrollo económico dominicano es que se ha sustentado históricamente en un déficit de su cuenta corriente de la balanza comercial. Influyentes economistas, centros de estudios privados, gremios empresariales que se suplen de estas mismas consultorías privadas y en ocasiones organismos crediticios multilaterales, cuya principal preocupación es el repago de la deuda, han apoyado esta tesis. Pedimos el auxilio del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central para que nos facilitara un serial histórico que mostrara el crecimiento del Producto Interno Bruto versus el déficit de cuenta corriente de la balanza comercial. El serial arranca de lo que llamamos década gloriosa de los 70 hasta concluir en el 2012. Es el gráfico que mostramos a continuación. Como se observa, hay un persistente déficit de cuenta corriente acompañando a cada año de crecimiento. En cambio, solo se registra superávit de la cuenta corriente en los años de muy débil crecimiento o de pronunciada caída del Producto Interno Bruto, como fue el caso de los años 1989 y 1990, y de 2002 al 2004. La historia reciente, lo mismo que los resultados comprobables, se han encargado de echar por tierra un mito que, sin embargo, todavía hoy, en forma inexplicable, sigue sustentando líderes empresariales y economistas que asesoran a estos. Hay una explicación que salta a la vista. Para cualquiera que haya observado de cerca la economía dominicana,
por un largo periodo. Sin ser economista profesional, como es mi caso, la alta dependencia de materias primas o de productos semielaborados importados que tenemos los dominicanos obliga a un déficit de cuenta corriente de la balanza comercial para crecer. Eso sin duda queda expresado en el cuadro que le mostramos anteriormente. El gráfico a que hacemos referencia contiene de seguro importantes lecciones que debiéramos motivar y desentrañar, algunas de ellas atinentes a los gobiernos y sus equipos que operaron en cada periodo del serial histórico aquí referido. Esta tarea la dejamos a los verdaderos profesionales de la economía. En lo que a nosotros respecta, un reportero que la mayor parte de sus 50 años de ejercicio los ha pasado en contacto con las fuentes económicas, nos corresponde dar un testimonio absolutamente personal. Nos sentimos orgullosos de tener un modelo de desarrollo virtuoso en lo que respecta a la creación de riqueza. Es un modelo al que debemos hacerle ajustes para incrementar su productividad y capacidad exportadora, pero sobre todo para que mejor distribuya la riqueza y combata la desigualdad que el reparto de esta riqueza genera. No solo para beneficio de todos los estratos situados en la base de la pirámide social, sino también del propio Estado, al que tanto le reclamamos mayor calidad en los servicios que ofrece. Eso era cuanto queríamos compartir con ustedes antes de los capítulos que a continuación vamos a transmitir referidos al desarrollo dominicano. Será hasta otra ocasión.